Enseguida vamos a estar mostrando los números de la realidad de las nuevas encuestas. Ya están con nosotros también nuestros colegas, un grupo de los 354 despedidos de la agencia oficial Telam, que hoy fueron acompañados, como veíamos recién en las imágenes, por una verdadera multitud que marchó. Miren estas imágenes, realmente emocionan, dan fortaleza. Situaciones muy angustiantes. No es bueno para nadie quedar despedidos, ser echados como animales de un laburo de un día para el otro, sin mediar, porque ahora lo vamos a hablar con ellos, sin mediar explicaciones. Solo la explicación es el ajuste que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno cumple a rajatabla y que lamentablemente les ha tocado a nuestro colega Tela encabezar ese ajuste que Macri quiere hacer sobre el Estado argentino. Pero vamos a hablar enseguida con ellos, vamos a tener tiempo, porque son momentos donde hay que reflexionar. Y como hacemos siempre, mire, en este programa, siempre lo digo, desde el 1 de enero del 2016, cuando nadie lo percibía, en las tribunas que hacíamos con distintos referentes de la sociedad, que se empezaba a perfilar esta política de desocupación, de angustia, de hambre, de desempleo y de profunda crisis económica que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Ya se percibía, bueno, estamos en un 2018 donde los números de la realidad no solamente le son adversos al gobierno, sino los números de la economía diariamente. Fíjese este dato que dábamos hoy. 13,6% cayó la venta de combustibles en la Argentina en mayo con respecto a mayo del año pasado. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Porque, motoriza distintas actividades y distintos rubros. 13,6% cayó mayo. Estamos ahora sufriendo el 12% de aumento sobre los combustibles y tarifas que van a seguir creciendo, como el tarifazo impagable, que va a seguir creciendo porque está adecuado y Macri sigue defendiendo que sea respecto a la dolarización las tarifas y que tenemos con $1 a 20 y que ahora van a tener que adecuarse a $1 a 30 pesos, ¿no? Así que vamos a empezar viendo los números. Está Gustavo Córdoba, que es de la encuestadora Gustavo Córdoba y Asociados, que están realizando muy buenos trabajos a nivel nacional. Vamos a ver las últimas encuestas, después lo vamos a analizar también con Gustavo Córdoba, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúa el manejo de la crisis por parte del gobierno? Preguntó justamente Gustavo Córdoba y Asociados. Muy negativa, 46%. Negativa, 19,8%. Entre muy negativa y negativa, supera el 60 y pico por ciento. Positiva, 24,6%. No sabe, no contesta, 5,7%. Muy positiva, apenas un 3,9%. Con lo hecho hasta ahora, ¿le cree a Macri? No, 60,3%. Sí, 30,7%. No sabe, no contesta, 9,1%. ¿Se acuerda que el otro día nosotros mostrábamos aquí otra encuesta que preguntaba, ¿le cree a Macri cuando habla? Y era una cifra similar, mire la que marcaba. Preguntaba, ¿le cree a Macri cuando habla? Y después preguntaban, ¿le cree al Papa Francisco? Era 53% no le creía a Macri, 53% le creía al Papa Francisco. Ahora Gustavo Córdoba en esta encuesta nacional está frente a lo hecho. Con lo hecho hasta ahora, ¿le cree a Macri? No, 60,3%. Esto tiene que ver con lo que marcan otras encuestas de desconfianza sobre la gestión del gobierno, que están marcando un 61%. No, el 60,3% no le cree a Macri cuando habla. ¿Qué tan creíble es el gobierno para mejorar la economía del país? Nada creíble, 49,5%. Poco creíble, 12,3%. Algo creíble, 21,2%. Muy creíble, 13,6%. La verdad que son números adversos
En la credibilidad esto demuestra lo que hablamos todos los días. Lo que le está pasando al gobierno es una crisis de credibilidad y de confianza. Caído el relato que durante estos 2 años y medio tuvo el macrismo, el relato Durán-Banesco y de otros más, caído ese relato, aflorando la dura realidad económica, yendo como única solución al Fondo Monetario Internacional, la crisis de confianza y de credibilidad se ha agudizado y se agudiza día a día sobre el gobierno de Macri. Y lo dicen estos números que marcan, siempre decimos las encuestas, son la foto de un momento en la Argentina. Este momento es el más duro política y económicamente para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué imagen tiene de Macri y de Cristina?, pregunta Gustavo Córdoba. La imagen positiva del presidente Macri, 26,7. Negativa, 51,8. Regular, 15,7. No sabe, 5,8. Consultora Tendencias, perdón. La imagen, según la consultora Tendencias, positiva de Cristina Kirchner es 35,7, negativa 46,6, regular 12,6, no sabe 5,1. En otras encuestas, la imagen positiva de Macri y de Cristina Kirchner parece también muy pareja, ¿no? Tendencia le pregunta también, ¿tuvo que recortar gastos de su economía familiar? Sí, tuve que ajustarme 88%. Número que por sí ya habla. 88% dice que tuvo que ajustarse en la economía familiar. No tuvo que ajustarse un 12%. Consultora Tendencias. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno nacional? Muy mala, 44%, mala, 17,5%, regular a mala, 7,5%, regular buena, 7,8%, buena, 15,1% y muy buena, 8%. Y la última, ¿qué opina sobre el futuro del país? ¿Va a empeorar? 46%, ¿va a mejorar? 27%, seguirá igual 27%. Bueno, números muy duros. Gustavo, hacenos por favor un primer análisis entre los números de ustedes y los de otras encuestadoras que acabamos de ver sobre este momento del gobierno. Básicamente, Gustavo, el contexto es de una marcada preocupación, un pesimismo que cada día se consolida más. La inflación por quinto mes consecutivo es el principal tema de preocupación para los argentinos y creo que está claro, ¿no? Hay una suerte de desacople entre lo que el gobierno percibe y lo que la sociedad está esperando que haga el gobierno. En ese desacople me parece que una de las cuestiones más centrales que está pasando hoy es que el gobierno tiene un presente anclado en el pasado, ¿no? Esa confrontación con el gobierno kirchnerista me parece que le daba un rédito muy importante y esta estrategia de Cristina de no presentarse o de prudentemente callarse y mostrarse al margen le ha generado al gobierno un problema enorme porque al no poder anclarse en el pasado se encuentra con un presente en el cual se ve absolutamente todo lo malo que tiene el gobierno en este momento. Es decir, el gobierno está sin relato en este momento. Nunca lo tuvo. Sin reflejos. No, nunca lo tuvo, Gustavo. Me parece bueno, que tenía gobierno... un relato, digamos, que había acomodado en confrontar permanentemente con lo que había sido el gobierno anterior, ¿no? 2 años y medio hablando del gobierno pasado. El relato, fíjate, durante 2 años y medio el gobierno dijo lo peor ya pasó. Claro. Invitando, digamos, a una épica de apoyar a un gobierno que pareciera que estaba todo bien. Pero evidentemente nos encontramos con un país en el cual estamos al borde de una quiebra o al borde de un default. Evidentemente hay 2 modelos de país, el gobierno hoy está interpretando una sola mirada, cada vez más chica, porque lo que se ve, este pesimismo que yo señalaba recién, se da sobre todo en el votante de Cambiemos. Hay un núcleo duro, digamos, de votantes que
de Cambiemos, que todavía lo siguen apoyando, pero prácticamente hoy ha perdido un poquito más de un tercio de la base electoral. Eso es interesante. Gustavo, en la provincia donde ustedes están, que es Córdoba, donde Cambiemos, donde Macri obtuvo el mayor porcentaje de votos que le permitió ganarle a Scioli en el 2015, donde Macri era Gardel. ¿Cómo está hoy Macri en los números en Córdoba? Hoy no la pasa bien. Por supuesto que en el promedio, si la comparamos, está un poquito mejor, ¿no? Pero indudablemente que por primera vez en Córdoba Macri tiene hoy imagen negativa, más negativa que positiva. Y claramente está sufriendo, si nosotros vemos en los grandes centros urbanos de la provincia de Córdoba, la caída de la imagen de Macri es realmente dramática. Ajá. Ahora, ¿piensa el PRO que sostener la pesada herencia durante 4 años le va a alcanzar para algo en las próximas elecciones? Yo soy de la idea de que el gobierno debiera optar entre, de los dos objetivos estratégicos que tiene, que es ganar las elecciones el año que viene y sacar al país de la crisis, debiera optar por uno de los dos. Me parece que acometer ambos ejes al mismo tiempo va a ser muy dificultoso, porque evidentemente es un gobierno que tiene una debilidad, obviamente porque tiene pocos gobernadores, pocos diputados y pocos senadores, pero fundamentalmente es un gobierno que ha perdido en estos 3 años prácticamente la mitad del caudal de apoyo que arrancó en diciembre de 2015. Entonces, frente a todo lo que se viene, frente a los ajustes que todavía no están hechos, los impactos en precio de la devaluación, me parece que el gobierno necesita un marco de acuerdo con las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas que hoy no tiene. Y si uno profundiza un poco, me parece que el gobierno tampoco quiere ir en esa dirección. Y la va a no tener. le interesa. Bueno, ahora vamos a seguir, Gustavo Córdoba, de la consultora Córdoba Asociados, que han realizado un relevamiento a nivel nacional muy interesante para percibir la foto de este momento. Fíjese, mañana, porque cuando estaba por empezar el programa me acaba de llegar la última encuesta de la consultora Analogías en la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez en el bastión fundamental del PRO, Macri tiene también imagen negativa en la ciudad de Buenos Aires. 51,4% de imagen negativa tiene Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Mañana se lo voy a contar con todos los detalles. No nos olvidamos tampoco en este programa de el submarino San Juan. Usted sabe que el gobierno sigue demorando la búsqueda, sigue sin darle respuestas a los familiares que permanecen allí en Plaza de Mayo y que, pese a las amenazas de los que le iban a sacar por la fuerza pública, permanecen encadenados a las rejas de la Plaza de Mayo. Esta es una imagen de hoy a la mañana, con mucha solidaridad también, mucha solidaridad por parte de la población, gente que pasa, que se acerca, que les deja un vaso de algo caliente, que los acompaña a la noche, que les lleva un mate, pero con la insensibilidad del gobierno nacional y del ineficiente ministro de Defensa, Oscar Aguad, que realmente sigue sin darle respuesta. La última, ahora han desechado la propuesta que ellos habían escogido para la búsqueda y dicen que van a volver a otra propuesta. Es decir, siguen estirando los plazos para la búsqueda del submarino San Juan cuando se acerca ya condiciones muy adversas climatológicamente, lo que seguramente va a demorar a la primavera la búsqueda, por eso la desesperanza, la angustia que demuestran estos testimonios los familiares de San Juan. Y esta es la última instancia a la que hemos llegado, ya que no obtuvimos una respuesta. Como sabrán, hace 8 meses que estamos esperando saber algo, lo que sea, cualquier información, y no pasó nada. Siguen pasando los días y seguimos igual, seguimos con la misma intriga, la misma angustia, sin saber nada. Es lamentable. En esta reunión con el ministro Aguad, dice que nos va a dejar la elección a los familiares y a la Armada. En cuanto a la empresa, nosotros le solicitamos que sea urgente, eso es lo que estábamos pidiendo. Él va a firmar el contrato una vez que lo tengamos preparado y que se va a pagar al resultado. Esta vez ya no es búsqueda, es encontrar sí o sí al submarino. Confiamos en que una vez por todas el gobierno se haga cargo de esta situación y no deje abandonados a los 44 tripulantes, a las familias, y poder dar respuesta a todo el pueblo argentino. Bueno, está esta noche
Magdalena Audarda, que es senadora nacional, que hace mucho también que está batallando, que es una de las legisladoras que batalla por el tema del submarino San Juan. ¿Afoja cero otra vez, Magdalena? Sí, lamentablemente afoja cero porque comienza nuevamente un proceso de contratación. Esta vez dicen que va a ser más acotado que el anterior, que terminó en un fracaso, pero que nos llevó más de 2 meses de espera, ¿no? Ahora este proceso sería una especie de adjudicación simple, una adjudicación simple por emergencia, y se evaluarían las mismas empresas que antes se evaluaron, pero el ministro hoy en una reunión que tuvo con la comisión bicameral en el Ministerio de Defensa ya definió como una fecha próxima, el día 15 de agosto. Según él, el 15 de agosto debiera comenzar ya la tarea de búsqueda efectivamente con la nueva empresa. Si bien es una fecha que nosotros esperábamos, pero sabemos que ya hubo otras fechas que no se cumplieron. Por eso, por supuesto, la incertidumbre que tienen los familiares, claro, y esta desesperación, ¿no?, que los ha llevado a visibilizar su reclamo, poniendo en riesgo su propia salud, ¿no?, estando allí hoy en la y casa. hoy el otro día escuchábamos un durísimo diálogo que mantuvieron los familiares la semana pasada con el ministro Oscar Aguad, realmente desesperante en cuanto al dramatismo que le exhibieron. ¿Aguad no dijo nada sobre los familiares que están encadenados ahí hoy cuando estuvo? Bueno, sí, por supuesto que se refirió en todo momento a los familiares, incluso manifestaba que los familiares van a tener posibilidad de estar en el proceso de definición de cuál va a ser la empresa. Pero si los familiares no hubieran tomado esta drástica decisión, pareciera que el tema Ara San Juan se corre la página y seguimos con otra cosa. Bueno, ¿no? eso es lo que quiere el gobierno. Da la impresión además, que el gobierno quiere eso. La evaluación que nosotros hacemos hasta aquí, lo que está trabajando la comisión bicameral y los familiares, es que pareciera que está todo dispuesto para hacer recaer la responsabilidad en aquellos que no se pueden defender, que son los propios tripulantes del Ara San Juan, el propio capitán que hoy ya no está con nosotros. Entonces, por supuesto que queremos mantener viva la llama de la esperanza en la búsqueda, pero también queremos justicia, y para eso hay que encontrar sí o sí el submarino para determinar realmente cuáles fueron las causas. Además, mire qué paradoja, ¿no? No quiero ser inocente, pero para ir al Fondo Monetario Internacional de un día para otro, para gastar reservas de un día para otro. Esto que no es tanto dinero, ahora que se hablan de tantos miles y miles de millones, no hay dinero, hay que hacer una licitación. En realidad hay 44 argentinos perdidos en el mar y nadie le da bola a este gobierno. Es una cosa de loco. Y 44 jóvenes que estaban haciendo una tarea para la patria, ¿no? Y que hoy ni siquiera podamos decir una bandera media asta o un homenaje. Y por eso nosotros nos solidarizamos con la familia y estamos trabajando todas las semanas en la comisión, y cada testimonio encontramos, por supuesto, elementos muy importantes, como por ejemplo el último testimonio que hubo en la comisión, donde se manifestó de que en la navegación anterior a la navegación de octubre hubo efectivamente un submarino nuclear, que posiblemente sea de origen británico, pegado al submarino Ara San Juan, y eso se escondió, eso se mantuvo absolutamente oculto, ¿no? Hasta ahora, Magdalena, ahora vamos a detenernos acá porque es muy importante, ahora vamos a retomar. No quiero hacer esperar porque vienen días cargados de angustia. Hoy fue otro día de mucha emoción para ellos porque la verdad fueron muchas miles de personas las que acompañaron el reclamo de nuestros colegas de TELAM, y hay un grupo de nuestros colegas y está aquí sentado con nosotros Marcelo Bartolomé, porque ayer cuando terminábamos el programa, estábamos por terminar el programa en Radio 10 Mañana Silvestre, nos enteramos de una decisión de la justicia que ordenaba la inmediata reincorporación de nuestro colega Marcelo Bartolomé por un problema de salud. Yo no sé, hola, buenas noches, Marcelo, gracias. Gustavo, no sé si vos querés contarlo, son esferas privadas, lo que estás sufriendo además del despido, vos en tu salud, ¿no?, en este momento. Sí, yo tengo desde hace 1 año y medio cáncer que fue detectado
sobre finales del año 2016. Estoy sometido a un tratamiento medianamente invasivo, a Dios gracias no tengo que recibir quimioterapia o rayos, que eso sería mucho más complicado, pero bueno, la cuestión es que desde el 1 de enero del 2017 estoy con un tratamiento bastante prolongado que no se puede postergar, digamos, en el tiempo. Las autoridades de TELAM obviamente que estaban ¿Lo sabían? Informadas, sí, claro, por supuesto, porque yo estaba obligado a informar además de mi situación. La verdad es que dentro de la gravedad del asunto nunca tuve impedimentos para ir a trabajar. De hecho, este tratamiento es ambulatorio. Yo no quiero hacer mucho hincapié en mi caso personal porque me parece que la autorreferencia por ahí no es muy buena. Hay 357 compañeros que están sufriendo tanto como yo, más allá de mi situación personal. De todas maneras, el viernes pasado con el doctor Leandro Recalde presentamos un recurso de amparo planteando esta situación. Recurso de amparo que por otra parte hizo un planteo de ilegalidad absoluta de la totalidad. De la totalidad, por eso es importante marcar esto. Claro, en ese marco, bueno, como soy yo el peticionante, hizo hincapié en mi caso personal, pero el fallo que finalmente le da lugar a este recurso de amparo, si bien ordena mi inmediata reincorporación y la devengación de los salarios y la cobertura de la obra social para mantener el tratamiento, deja en claro la ilegalidad de la totalidad de los despidos. Este no es un fallo que se vaya a cumplir en lo inmediato, sabemos que... ¿Te reincorporaron? No. Tiene 5 días la empresa para contestar. Lo que nos preguntábamos hoy con el doctor Recalde era a dónde habrán sido notificados, porque estos sátrapas, permítaseme el término, pero que no me sale otro, abandonaron la empresa desde el martes de la semana pasada, no hay nadie. Serían muy miserables en apelar, ¿no? Porque es una Son miserables, Sergio. Son miserables porque han dejado en la calle a 357 compañeros. Y hay casos tan graves o más graves que el mío. De gente que está también con problemas de salud crónicos, con hijos que están sometidos a tratamientos médicos, y no les importó nada, con lo cual la miserabilidad de esta gente es proverbial. Yo en mis 59 años de vida y casi 40 de profesión jamás he visto semejante despropósito, jamás he visto tanto salvajismo, de modo que, si bien vos decís que sería muy miserable que apelen, ojalá me equivoque, y sobre pero todo yo creo que van a apelar. Sobre todo lo hiriente de las palabras, ¿no? Cómo los han ese es otro descalificado, tema. cómo los han subestimado, cómo los han estigmatizado frente a la sociedad. Por poco faltó decirles que son todos vagos que no iban a laburar. Sí. Bueno, lo que subyace en lo que dijo tanto Poussac como Lombardi es eso. Es eso, nos han mancillado, nos han insultado, nos han menospreciado. Todo en aras de una justificación que no tiene sustento y que no es otra cosa más que trato de buscar una palabra que no sea del todo desubicada, pero esto forma parte de una política de revanchismo. El argumento ese del recorte presupuestario para mejorar las cuentas públicas es absolutamente insustentable. Yo imagino que a todos estos filibusteros que están manejando la agencia, que desde el martes pasado no van a trabajar, les van a hacer algún sumario por abandono de trabajo. Claro. Habría que intimarlos para que vuelvan a Habría que intimarlos, Ahora seguimos, todos les pagamos el sueldo. Buenas noches a todos. Bueno, nuestra solidaridad desde el primer momento la hemos expresado. Esteban, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que contaba un poco Marcelo, hoy tuvimos una gran movilización, una gran solidaridad de todo el gremio de prensa, estuvimos acompañados por todo el arco político, por todo el arco sindical. La verdad que es un conflicto que lo han tomado los propios trabajadores de prensa y el conjunto de todos los trabajadores que están en conflicto, no solo en el Estado, sino en los lugares privados. Es por eso que tenemos tanta fuerza, que venimos aguantando ya desde el martes pasado, donde empezaron a llegar los primeros telegramas. Y es que estamos nosotros bancando, digamos, la parada dentro de la agencia. Estamos en una asamblea permanente, en una permanencia pacífica. Aclaro esto porque el gobierno pretende hablar de que estamos tomando el lugar ni nada. Nosotros estamos en la agencia resguardando los bienes públicos, no es nuestra tarea. Se fugaron todos los directivos de la agencia, no hay mandos medios, no están los mandos periodísticos ingresados por esta gestión.
Si quisiéramos trabajar, que no es el momento, por supuesto estamos de paro, eso es así, pero no tendríamos quién pudiera editar los materiales, quién los pueda poner al aire. No hay interlocutor, Lombardi tuvo que ir al Congreso, tenía que haber ido, se bajó último momento y decidió salir en un medio de comunicación a contestarnos a nosotros. Esperemos que el próximo miércoles, no sé si es temor o qué es lo que le pasa o falta de argumentos, pero necesitamos que nos dé algún tipo de explicación. Ahora, acá el argumento principal que sigue insistiendo Hernán Lombardi es que está sobredimensionada la agencia, le echa la culpa al gobierno anterior, que metió mucha gente y que necesita adecuarla para transformarla en una nueva Telam, que aparte se lo comunicaron así, creo a ustedes, ¿no? A los que quedaban, bienvenido a la nueva Telam, no sé cómo fue que Sí, es como nosotros le hablamos el mail a Disneylandia, digamos, es la bienvenida a una nueva agencia con la mitad del personal, con el 40% de reducción. El tema del sobredimensionamiento, voy a tratar de ser breve. Telam en el año 2000-2001, cuando Pousat también fue presidente, tenía 700 trabajadores, hubo un conflicto largo donde hubo retiros voluntarios forzosos, se cargó Pousat a 300 compañeros. En ese momento la agencia tenía servicio de fotografía y de cables. Con la reconversión tecnológica, explosión de internet, los portales de noticias, hemos adoptado esa reconversión. Marcelo, que está acá, que es locutor, productor, periodista, con quien trabajo a diario. Yo soy editor de video, además de delegado de la agencia. Se desarrolló el área audiovisual, tiene más de 100 compañeros, el área de radio, que emplea a otros 50 compañeros, que hacemos un informativo cada media hora para todas las radios del interior del país y distintos servicios, panoramas. Bueno, vos sabés lo que es la radio. Sí. Servicio de infografía, archivo periodístico y archivo fotográfico, que tiene la historia periodística de los últimos 73 años de la Argentina. Bueno, todo eso demanda de gente. Hemos adoptado las nuevas tecnologías e incluso hemos incorporado producción propia. No es que dejamos de ser, además de ser mayoristas de noticias, de venderle a todos los medios, incluso a KC5 también, tenemos producción propia y competimos con... muy buena producción, con todos los portales de noticias. O tuvimos de la radio, buenos reportajes. ¿Quién quiere expresarse? No sé, libremente. Hola, ¿cómo andás? Esteban Casina. En mi caso estoy en el área de radio, elogiada por las autoridades hace 15 días. Magdalena Cash, que es la gerenta de área, vino un día a decirnos que estaba muy conforme con el trabajo, hace 20 días, ponele. Yo trabajo en el área de radio con servicios informativos cada media hora, nosotros tenemos producción propia. Lo que pasa es que claramente aquí lo que hay es la sospecha de alguna intencionalidad distinta, porque nos sorprende a todos. Es que no es que nosotros estábamos con la inseguridad de no tenemos trabajo, no estamos cumpliendo, estamos subproduciendo, no, de ninguna manera. Estábamos, de hecho es el desafío que nosotros planteamos, que al azar tomen a cualquiera de los trabajadores de la agencia y que explique qué hacía. Es decir, que allí hay una función. La explicación es política. Yo no sé si yo soy, por ejemplo, uno de los corderos o lobos disfrazados de cordero, así nos definieron. No sé si soy uno de los corruptos, así nos definieron. No sé si soy uno de los kirchneristas, así nos definieron, o de los gremialistas. Estas expresiones públicas que son realmente inconcebibles, inclusive casi imputándole a un funcionario la potencial responsabilidad de un juicio que uno le puede hacer, como Pausano, que le hizo un juicio hace algunos años cuando tuvo que irse junto con la Alianza, no en helicóptero, pero se fue en la Alianza, y él después le hizo un juicio a Telam. Bueno, nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en que mancillan nuestro nombre. Yo tengo 30 y pico de años de profesión. Ponele que mañana vaya a buscar trabajo. Imposible. Sí, aclaremos que Lombardi está metiendo la pata grande más allá de este desastre, porque decir que es por persecución agrava cualquier demanda laboral el doble. Sí, bueno. Y lo está diciendo por la vía pública, se entera todo el mundo. Ahora, a mí también lo que me parece que hay que destacar en esto, que hoy la agencia Telam tiene en su nivel directivo muchos supuestos colegas nuestros, ¿no? O ex colegas. Porque aparte, en esto, que yo muchas veces lo digo acá, por la situación que nos toca vivir a nosotros aquí en C5N, hay algunas vacas sagradas del periodismo que se han vanagloriado públicamente ante la posibilidad de cierres, que en el caso de ustedes, lo decían hace un año atrás, que los fueron a buchonear diciendo, ay, en Telam 270, dijo en ese momento, 270 empleados de más, ñoquis del kirchnerismo, supuestos colegas nuestros que están al servicio obviamente del gobierno actual, que es repudiable, ¿no?, que hayan salido a buchonear y a denunciar
y a ponerse de contentos porque a ustedes los dejan en la calle. Sí, además nos da la oportunidad, y realmente más allá de las reincorporaciones, que es el objetivo número 1, de plantear un gran desafío, que es un debate, cuál es el rol de los medios públicos. Sí. Porque la verdad, nosotros hemos padecido en estos 2 años y medio un concepto mercantilista de la información, y un concepto que en realidad nos quita de eje, porque es absolutamente respetable que haya sistemas comerciales que basan sobre la audiencia y sobre la monetización. Ustedes son un ejemplo, y es como tiene que ser, pero es el único espacio que hay. Todos los países del mundo tienen un área de la comunicación reservada. No, y además estaba muy bueno el proyecto que se ha presentado en la Cámara de Diputados para transformar, en base a otros modelos del mundo, a Telam en una agencia que tenga el Parlamento, por ejemplo, control, ¿no? Por eso te decía, Gustavo, ser uno de los casos que ellos dicen, no, solo el 4 o 5% digamos, del presupuesto es el que ingresa genuinamente, el resto es el... Pero en realidad hay que discutir eso también, porque si es lo que buscan un medio comercial en Telam, bueno, entonces estamos hablando de otro proyecto. Bueno, yo les agradezco y obviamente no sé si alguien quiere más expresarse. Perdón, quería hacer solamente una mención que Telam no es solamente una agencia de noticias, sino que es publicitaria. Cuando se transformó de Telam SAIP a Telam Sociedad del Estado, no dejó de tener esa función, que debería estar teniéndola, y hace 2 años que se dejó de tener por imperio de una decisión del jefe de gabinete, que decidió vaciar la sección de publicidad y generar una administración paralela en la jefatura de gabinete para hacer las funciones que podía estar haciendo la gente de Telam, con lo cual claramente tenés un montón de gente que ha quedado prácticamente sin tareas en ese sentido. Y hablo de esto porque Telam lo que hacía o lo que debería estar haciendo ahora es el contralor y el control efectivo de los dineros públicos que se gastan en publicidad. Y estamos hablando de una agencia estatal, no oficial, que eso es que queda claro. Alejandro. Alejandro, acá. Alejandro Delgado Morales. Bueno, algo curioso por lo pronto. Después de haber recorrido charlas con principales actores... un poquito, Alejandro, ahí con principales actores del oficialismo, con un ministro, con otro integrante del Gabinete Nacional, con legisladores, no encontré a uno que tras bambalinas por lo menos suscribiera esta decisión. No, ahí nosotros yo lo he contado acá, que este es otro tema que agrieta más la interna de Cambiemos en este momento, porque hay muchos que están molestos por esta decisión dentro del propio Cambiemos, así que eso también, justamente el otro día cuando teníamos el hashtag dividido, yo incorporaba el tema de Telam como uno de los factores de división en este momento hacia el interior del gobierno y de la alianza Cambiemos, ¿no? Este gobierno enarbola la bandera del diálogo. Por lo tanto, presumo que el presidente Mauricio Macri, que seguramente está mirando, tiene una buena oportunidad para tender las puertas al diálogo, que se pueda conversar con prolijidad, con tranquilidad y llegar a un punto de acuerdo, porque esto ha sido despiadado. Sí, no, muy despiadado, sí. No, lo último que queríamos decir como trabajadores de Telam y como Sindicato de Prensa Buenos Aires es solidarizarnos con los compañeros trabajadores del canal que están cobrando en cuotas y que sabemos que lo que ello significa. Todos los sectores de prensa estamos bastante afectados por esto y nos parecía importante también porque están reflejando nuestra realidad. Muchas gracias. Acá se hace un esfuerzo cotidiano muy fuerte para que este canal siga al aire. Marcelo. No, si me permitís, gracias. Si me permitís, quiero decir una última cosa, aprovechando la enorme cantidad de gente que nos ve. Yo quiero destacar y decir que me siento orgulloso de la calidad humana de todos mis compañeros, de los que han sido despedidos y de los que no. Como así también de la calidad de persona de nuestros delegados gremiales, Carla Gaudensi, Esteban Giachero, María Laura da Silva, Francisco Basualdo, espero no olvidarme de ninguno, bueno, Mariano Suárez. Con estos compañeros y con estos delegados, cualquier batalla se gana. Yo quiero decir públicamente que estoy orgulloso de todos ellos, que no me siento solo, ninguno de nosotros nos sentimos solos, porque sentimos que estamos respaldados entre todos. Eso simplemente. Gracias, Marcelo, y gracias a todos nuevamente, y los seguimos acompañando en la lucha, porque además, como muy bien expresaba, que el otro día lo comentábamos aquí, el Papa Francisco, cuando se comienza a cercenar la libertad de expresión, cuando se empieza a buscar el cierre de medios de opinión, cuando se empieza a censurar, ese es el inicio de las dictaduras
como bien lo expresó el Papa Francisco. Así que también en esto hay que tener mucha alerta. Por eso es importante también la movilización popular. No son temas para subestimar, no son temas para alegrarse, no son temas para alegrarse. Me molesta muchísimo, y lo reitero, que haya supuestos colegas nuestros que celebran el despido de otros colegas, como lo han dicho y como lo han hecho saber, o como tiempo atrás buchoneaban desde sus medios diciendo que la agencia Telam tenía muchos empleados y que tenían que ir a hacer una poda como la que están haciendo poda. Realmente son expresiones absolutas y totalmente repudiables. Muy bien, bueno, seguimos. Mariano, te consultaba al inicio del programa, ¿hoy la Argentina está en riesgo internacional? Evidentemente, es muy alto el riesgo, por eso es que está creciendo el riesgo país. La situación, hay un desequilibrio externo. Esto muy lo importante. marcaba, discúlpame, uno de los principales diarios económicos, que Pedro Brigger lo remarcaba, ¿no? Amenaza de quiebra estatal, inversores alemanes temen con la Argentina, ¿no? Y habla de la posibilidad de un default. Y no es menor. Argentina tomó deuda externa en estos últimos 2 años por 86.000 millones de dólares. Después, con la deuda interna acumula en el equivalente 200.000 millones de dólares. El desequilibrio externo que registró el año pasado la economía argentina, o tomando este primer trimestre del año, ya es del 5,3% en relación al PBI. Es el más alto de 1981. En 2017 fue 4,8%. Estamos en niveles ya muy complicados. Y el gobierno nacional, en este momento, después de haber dejado subir el dólar frenéticamente, lo que está haciendo para contener el déficit es golpear el consumo, fundamentalmente. Está enfriando el consumo con las tasas de interés como se está subiendo. Hoy la actividad comercial se está cayendo muy bruscamente y tiene mucho que ver con esto. Las inversiones financieras son muchísimo más rentables que las inversiones productivas. La gente, en un contexto bueno, las tasas, ¿no? Con las tasas, 40-50%, ¿qué economía puede funcionar? Hoy llegaron al 62%. 62%. Las LEVAX a 14 días, 62%. No puede funcionar un esquema productivo en estas condiciones y tenemos un nivel inflacionario que los más oficialistas ya están fijándolo en un 30% para este año, con salarios que aumentaron apenas un 15% y de forma escalonada. Ahora están los procesos de renegociación para abrirlo, quizás se llegue al 25%, van a nuevamente a tener una pérdida de poder adquisitivo. Lo último que aclaro, el gobierno también está tomando datos del INDEC, del aumento de los salarios de los informales, que son equivocados. Desde que empezó a medir el gobierno, considera que los informales aumentaron sus salarios en un 44%, cuando los salarios registrados aumentaron un 38%. Evidentemente están manejando mal el diagnóstico y de esta forma también hacen que los índices de pobreza no den lo que es la realidad. Claro. Bueno, tal vez lo hacen con ese interés, ¿no? Yo creo que sí. A fin de Yo año... creo que sí. La verdad que no lo puedo darlo con seguridad, pero como caen las ventas y los salarios no aumentan, los registrados no aumentan de esa forma, ¿cómo los informales van a tener tanto poder de negociación? No, y el impacto de la inflación sobre los salarios. Por eso es indudable que hay algo muy extraño. Si la propia Elisa Carrió está pidiendo que admite y que da propina, ¿no? Así que tendrá que ella también decir. Nito, buenas noches, Nito Artaza. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Se ríe Nito con la Elisa Carrió, ¿no? Es que le sacan el humor a Nito. Me están sacando. Están sacando el humor. Claro, ¿no? Programa nacional, ¿no? Como el de Tato, pero más allá de eso, creo que tenemos que pensar la situación de gravedad que hay. Vos venís remarcando hace mucho tiempo el tema de las economías regionales. Hace mucho tiempo planteando las economías regionales como están y además el tema del endeudamiento. Esto no es nuevo ni se puede decir que es una sorpresa. Yo escuché a algunos decir que era una sorpresa. Esto lo venimos advirtiendo constantemente, como nos está pasando en Corrientes con las suspensiones de los trabajadores textiles por la apertura indiscriminada de importaciones. Venimos diciendo, bueno... Y me parece que la mayor responsabilidad hoy de la oposición no es hablar de candidatura, sino ir hablando de una alternativa.
El país está en un riesgo grave social, económico, financiero, y tenemos que ser conscientes de construir una alternativa, de aportarles ideas para que cambie el rumbo el gobierno hasta que se cambie de gobierno, hasta que lleguemos a las elecciones. Hay que ser responsable para orientar al gobierno a un cambio de rumbo que pueda llegar a las elecciones e ir construyendo ya un reemplazo de este gobierno. Y si no cambia de rumbo, pasar de esta política de neoliberalismo a una política más expansiva, porque está en riesgo hasta la seguridad alimentaria de los argentinos. Estamos viéndolo en los barrios, estamos viéndolo... Bueno, ese es un gran tema, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Ese es un gran tema, por eso los movimientos sociales están pidiendo la emergencia alimentaria a nivel nacional. Si con el aumento de los comedores que no dan abasto, todos los días lo estamos viendo acá. Todos los días yo recorro no solamente Corrientes, sino por mi actividad también en otras provincias de Argentina. He estado, bueno, en provincia de Buenos Aires ahora también, y los intendentes están con muchísima preocupación. Y hay intendentes donde hay un nivel de vida bueno, que ya nos empiezan a decir, bueno, me está entrando agua. ¿Cómo voy a responder yo a los permanentes requerimientos sociales que tienen los barrios, sobre todo, ¿no? Sí. Pero esto no se puede decir que es una sorpresa. Yo veía lo que pasaba en Telam y me preocupa, pero lo quería decir. Escuché a un funcionario muy importante decir que era una usina ideológica. Y si un periodista tiene su ideología, claro. ¿Cuál es el problema? Tiene su ideología y resulta que no, como no piensa como el gobierno, lo echan. Y bueno, eso es lo que hace el gobierno. Por eso decía Darío, ¿no? Que es preocupante y es también más preocupante que digan que hay una persecución ideológica. Lo admiten ellos mismos. Estar por otro lado, porque si tenemos una tasa del 60 y pico %, que yo pregunto, ¿eso ya no es estar en default? Tener una tasa del 60 y pico %, casi 70%, me parece que hay que ajustar por ahí, no por los empleados, ni siquiera por los empleados públicos. Si sumamos a todos los empleados públicos, no da la ecuación de lo que se está pagando hoy por interés de la deuda pública y por las LEVAC. Bueno, es preocupante. Gustavo. Sí, Magdalena. No, quería también solidarizarme con los trabajadores de Telam y decir que en Viedma, en la capital de la provincia de Río Negro, cerró directamente, se desmanteló la agencia Telam. Cerraron muchas corresponsalías del interior. 3 trabajadores quedaron sin trabajo de 20 años o más de antigüedad. Lo mismo sucedió con el despido de 2 trabajadores de Telam de San Carlos de Bariloche, y a esto se suma, por supuesto, los despidos en el Ministerio de Agroindustria, en todos los ministerios, en el Desarrollo Social, bueno, en SENASA, INTI y demás, ¿no? Pero quería puntualizar en algo, porque ayer ocurrió algo en el Senado que creo que pasó desapercibido. Ayer se votaba el pliego del embajador argentino en Estados Unidos. Y me tocó votar en contra de ese pliego porque se trata de, una vez más, de los altos funcionarios CEOs de empresas que son multinacionales, en este caso CEO de una empresa llamada Expofrut, que opera en la provincia de Río Negro, frutícola, que es una empresa que ha dejado sin trabajo a cientos de trabajadores. Sobre todo mujeres, ¿no? Mujeres de 40, 50 años que hoy por hoy, si quieren volver al mercado laboral, ya no se pueden reincorporar al mercado laboral ni se pueden jubilar, y la mayoría son madres de familia. Pero además de esto, una empresa que se ha quedado con las chacras de los pequeños productores que están sufriendo la crisis de las economías regionales, porque... Señor, el embajador designado de Estados Unidos? El señor Fernando Oris de Roa es vicepresidente de la empresa Expofrut, que hace poco tiempo se llevó adelante un remate de una chacra y se quedó con la chacra. Impulsaron el remate de la chacra y después la compraron a un precio vil. Claro. Y estuvimos nosotros con 2 diputadas nacionales, María Emilia Soria, también Silvia Orne, intentando, junto con los productores, parar ese remate. No lo pudimos lograr porque la policía fue custodio para que Expofrut se lleve la chacra de un productor. Custodia al más poderoso. Un productor de casi 40 años de producción en el Alto Valle de Río Negro, que le daba trabajo a muchísimas familias. Le quitaron la chacra, y además de eso, todos recordarán el caso de Daniel Solano, el joven que vino de Salta a trabajar a Río Negro,
la cosecha, que trabajaba en una empresa que era una empresa tercerizada que tenía relación con Expofruit, que en el año 2011, por organizar un reclamo gremial, desapareció. Claro. Entonces, ese juicio, el que se está ventilando ahora justamente todos los alegatos, que muestra lo que es la explotación laboral en la zona rural, sobre todo, bueno, también hay vinculaciones con esta empresa. Sin embargo, ayer solamente yo voté en contra del pliego de este CEO de esta empresa multinacional, que ahora va a ser el representante argentino en los Estados Unidos, ¿no? Es todo un símbolo. Sí, es todo un símbolo. Un símbolo de lo macabro, que significa el gobierno también en muchos aspectos. Ahora, Gustavo, volviendo al tema de los números, esta encuesta muy importante que ustedes han hecho, digo, ¿cómo el gobierno, no ve estos números de realidad? Porque no es solamente Gustavo Córdoba y asociados, sino que todas las encuestas están marcando un nivel arriba del 60% de escepticismo, de desconfianza. Está demostrando realmente que es una crisis de confianza y de credibilidad. Absoluta. Ha perdido peso la palabra del gobierno, nadie le cree. Fíjate esto. O una inmensa mayoría realmente no le cree. La disonancia es jefe de gabinete ministro diciendo una cosa sobre el impuesto al turismo. Sí, claro. Y el ministro diciendo otra, digamos. No hay diálogo en el gobierno, hay una interna muy fuerte. Por primera vez se demuestra esto, se ve esto. Y eso impacta en la línea de flotación de la credibilidad. A ver, el gobierno, y cualquiera, para salir de una crisis sale con mucha credibilidad y con mucha pedagogía, explicándole a la gente cuáles son las formas de salida. Hasta el día de hoy el gobierno se lo ha explicado a los gobernadores, se lo ha explicado a los empresarios, pero no ha sido claro, no ha sido claro con la gente, Gustavo. No. Fíjate esto también. Me parece que el gobierno está en una especie de estado de shock. Porque, ¿viste cuando estás en una situación traumática que tu primera reacción es el duelo, ¿no? La negación? Claro. Me parece que ellos, cuando a mí me toca hablar con funcionarios del gobierno, no reconocen esta realidad. Por eso digo, a eso iba mi pregunta. No admiten la realidad. Claro, vos escuchás a cualquiera de los funcionarios y te hablan de otra Argentina. Sí. Ahora, la Argentina cotidiana, la que estamos viendo todos, la que ven Nito, la senadora en su provincia, nosotros cuando salimos del interior, acá en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido gobiernos con miradas de country. Este es un gobierno con mirada de clubhouse, más reducida todavía. Más reducido todavía. Mucho más. Y es muy peligroso porque el impacto va a ser tan grande en las clases medias y en las clases populares que este es un gobierno que tiene una falta de sensibilidad tremenda. Y eso es lo que nosotros estamos recogiendo en las encuestas que hacemos mensuales a nivel nacional y prácticamente en todo el país. Es interesante esto, porque hay un político muy destacado, que no voy a dar el nombre, que habla del capitalismo de country. Capitalismo de country que hace Mauricio Macri. Ahora es más interesante este concepto, ahora vendría a ser capitalismo de clubhouse. Sí, además lo que es importante, la empatía de mucha gente, inclusive que votó a Macri, por la falta de sensibilidad social. Es decir, están cruzando un límite de que no le importa a la gente. Bueno, y la gente que lo votó se está dando cuenta, claro. Lo hicieron con los jubilados. Y ahora ya lo empiezan a hacer, digamos, con sectores... el tarifazo me parece que fue también otra grieta entre el votante y el gobierno, ¿no? El tratamiento en diciembre de la ley de jubilación y el proyecto de reforma laboral e impositiva me parece que también habla a las claras de que ellos malentendieron el resultado de las elecciones. Claro. La gente votó para decir, vamos a apoyar de nuevo a este gobierno para sentir un auxilio económico en nuestro bolsillo. Y lo que el gobierno interpretó fue un cheque en blanco para ajustar. Y creo que ahí, en esa disonancia, digamos, se puede explicar esta tremenda caída desde diciembre a hoy de prácticamente 30 puntos. Si las elecciones fueran hoy, ¿Macri tendría posibilidad de ser reelecto? Si Cambiemos insiste con Macri, me parece que Cambiemos va a perder la elección. Me parece que el plan B, el famoso plan B de Vidal, me parece que es más plan A que B. Hoy Vidal tiene una performance en todo el país comparado, preguntado de manera directa. ¿Quién es el mejor candidato a presidente Cambiemos? ¿Vidal o Macri? Vidal 26%, Macri 13%. Duplica Vidal a Macri como perfil presidenciable dentro del espacio Cambiemos. Esto habla a las claras de una debilidad que... Sí, la gran pregunta es, ¿quiere Macri ese plan? El problema ya no es tanto lo que quiera, porque indudablemente que la cuestión institucional es mucho más importante que los deseos sectoriales de un gobierno. Pero vos fíjate que en base a lo que decís, lo que estamos viendo, lo que decía de recién Magdalena, este ha sido un gobierno que se ha manejado como una empresa, donde Macri viene a representar el jefe de la empresa, ¿no?
el dueño. Sí, pero hay un alto grado de voluntarismo en políticas. El alto grado de voluntarismo, fíjate, cuando asumió pronunció 3 grandes ejes, ¿no? Combatir el narcotráfico, unir a los argentinos y pobreza cero. Pensaron de que solamente enunciando las políticas estas se tenían que cumplir. Sí. ¿Cómo no? Hay acuerdo, no hay negociación, no hay una apelación a la burocracia para ejecutar determinadas políticas. Tienen a un intendente de Paraná en el narcotráfico. La verdad que no pueden exponer mucho, ¿no? La pérdida de confianza fue muy repentina y me parece que no se ven por ahora, más allá de que yo creo que el gobierno puede tener una chance de recuperación, obvio, ¿no? No se ven por ahora que eso sea en el corto plazo. Sí, ahí va a estar lo que decía Nito. Ahora está la responsabilidad de los sectores de la oposición que tienen que dejar de las veleidades de lado, los egos, los odios que subsayen todavía y plantear un plan alternativo serio, ¿no? No, por supuesto, no estar pensando hoy en candidaturas, sino pensando en la gente que hoy no llega para alimentar a su hijo, que no llega con el tema de las tarifas, que está en riesgo su empleo, otros que ya lo perdieron y otros que no van a tener aumento de salario frente a la inflación. Y yo, dentro del propio gobierno están mis correligionarios radicales, a los cuales yo he tomado distancia después de Gualeguaychú, pero espero que esa gente, el radicalismo sobre todo, hay muchos radicales que no están de acuerdo, aún los alineados en estas políticas. Ojalá puedan empezar a tomar distancia, porque si a la alianza del 2000 hubiéramos marcado los errores antes, tal vez no hubiera ocurrido esto. Exacto. Ojalá la Unión Cívica Radical vuelva a tomar distancia de estas políticas neoliberales, que haya dirigentes que están alineados, no los que estamos afuera y que somos disidentes, que están alineados con el gobierno, que comiencen a tomar distancia para no seguir avanzando en estas políticas que están perjudicando a la gente. Mariano, ¿querías decir algo? Sí, para el año que viene, siempre el gasto público venía aumentando. El año que viene están anunciando una reducción del 3,7% en el presupuesto nacional que se está diseñando ahora. Eso va a implicar una caída importante, porque era el gobierno la obra pública la había utilizado como principal motor para reanimar a la economía en 2017. Ahora va a haber una recesión más profunda en estos últimos 3 trimestres de 2018. Vamos a arrancar 2019 en una situación muy débil. Parece que en el análisis político es importante tener en cuenta este dato, porque el año que viene no va a ser el motor la obra pública, va a caer de hecho sobre ya un muy mal año como es este año, así que me parece que es un dato a tener en cuenta, que va a erosionar las posibilidades políticas, especialmente de Macri y posiblemente también de Vidal, porque bueno, comparten el espacio político. Bueno, muchas gracias, gracias Magdalena, gracias Nito como siempre, gracias Mariano. Propina no dejo. Volveré a ser el propina. Una vez un mozo me atendió como 2 horas y me decía, Cheruti. Y cuando me fui le dejé 5 pesos para que diga que Cheruti no le dejó propina. Bueno, gracias Gustavo. No, gracias. Yo pensaba terminar con 30 segundos de... Pero podemos sumar, ¿no? Para distender, porque ha sido un programa muy fuerte y nos podemos permitir también un poco de distensión a lo que Nito Artaza ha comentado. Sobre Elisa Carrió, Verónica Ginás, ¿no? Sí. Una exquisita artista excelente que en Instagram está produciendo, hace el papel de una cheta, ¿no? Y hace distintos comentarios de la realidad. Bueno, sobre el famoso tema de las propinas de Elisa Carrió, esto decía ella. Obvio, Nemeca, pero si yo soy de Lilita de la primera horda. Es la mente más brillante de los últimos 50 años. Esto que visibilizó de la propina es maravilloso, como si se me hubiera ocurrido a mí. Toma, limpiame las gomas que pisé caca ayer. En definitiva es aplicar la teoría del derrame cerebral. Hay que celebrar que al fin a alguien se le ha caído una idea solidaria en este país tan yoico. Porque es así, las propinas y las coimas son el motor de la economía argentina. Te dijo, chiquita, que tengo algo que hacer. No te vayas, que te doy tu propina, querido. Toma. Ahí está. ¿Qué es esto, señora? Unos fideitos, salieron riquísimos y los fideos son como el guiso. Cuanto más añejo, mejor.